La encontraron al amanecer, cuando la niebla todavía abrasaba el camino rural como si quisiera esconderlo todo. Nadie sabe cuánto tiempo llevaba ahí, tendida sobre la tierra húmeda, con el cabello cubierto de rocío y una mano cerrada con tanta fuerza que parecía proteger algo, incluso inconsciente. El primero en verla fue un agricultor que llevaba años pasando por aquel mismo sendero sin que nada extraordinario sucediera. Pero esa mañana, él se detuvo en seco. No hizo ruido, no se atrevió a acercarse al principio. Solo observó a aquella mujer joven, con el rostro pálido, las piernas raspadas y ropa que hablaba de una larga caminata o de una larga huida. Cuando la policía llegó, el silencio del lugar se volvió palpable. Los agentes no intercambiaron muchas palabras. Era como si entendieran que la historia que se escondía allí no era una historia cualquiera. Entre las hojas caídas, uno de ellos encontró la primera pista, pequeña, delicada, casi invisible, pero suficiente para cambiar por completo la forma como miraban a la mujer. Mientras uno de los oficiales pedía una ambulancia, otro se agachó lentamente para examinar la marca que llegaba hasta el borde del bosque en un rastro reciente, como si alguien más hubiese estado allí. No un animal, no un vehículo, alguien. Y entonces, sin que nadie lo dijera en voz alta, todos tuvieron la misma sensación. Aquella madre soltera no estaba allí por accidente, y lo que la había llevado a ese camino aún seguía cerca en el misterio. No empezó cuando la encontraron. Empezó con aquello que ella intentó llevar consigo, incluso mientras perdía la conciencia. Lucía Reyes había vivido los últimos 4 años en una rutina que podría haber sido descrita como ordinaria si no fuera por el peso invisible que cargaba cada día. Se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para Sofía, su hija de 4 años, y la dejaba en la guardería antes de tomar 2 autobuses para llegar a su trabajo en una tienda de ropa en el centro de la ciudad. No era una vida glamorosa, no era una vida fácil, pero era suya. Y había aprendido después de que el padre de Sofía desapareciera antes de que la niña cumpliera 1 año, que la dignidad no se mide por lo que tienes, sino por lo que haces con lo poco que la vida te da. El apartamento donde vivían estaba en un edificio viejo, con paredes delgadas que dejaban escuchar las vidas de los vecinos como si fueran capítulos de una radionovela interminable. Pero tenía 2 habitaciones pequeñas, una cocina funcional y, lo más importante, estaba a nombre de Lucía. Era su refugio, el único lugar en el mundo donde podía cerrar la puerta y sentirse, aunque fuera por un momento, a salvo. Pero había algo que Lucía no sabía, algo que se había estado gestando en las sombras durante meses, alimentándose de una obsesión que ella nunca podría haber anticipado. Alguien la observaba, no de manera casual, no por coincidencia, sino con la meticulosidad de quien planea algo terrible, con la convicción de que está haciendo lo correcto. Ese alguien era Marta Villalobos, una mujer de 53 años que había trabajado durante 25 años como trabajadora social antes de ser despedida por conducta inapropiada con clientes. Los registros oficiales eran vagos, protegidos por confidencialidad institucional, pero quienes habían trabajado con ella recordaban las señales de alerta que todos habían ignorado durante demasiado tiempo. Marta tenía la costumbre de involucrarse demasiado con casos de madres jóvenes en situaciones vulnerables. Al principio, parecía compasión. Iba más allá de sus responsabilidades laborales. Visitaba a las familias en sus hogares más frecuentemente de lo necesario. Ofrecía ayuda que no había sido solicitada. Pero con el tiempo, ese interés se transformaba en algo más oscuro. Comenzaba a sugerir, con sutileza calculada, que quizás estas madres no estaban preparadas para la responsabilidad de criar a un hijo, que tal vez el niño estaría mejor en otro lugar, con alguien más capaz, con alguien como ella. Había habido 3 casos documentados de madres que se quejaron de que Marta las presionaba para considerar la adopción. 2 de ellas habían obtenido órdenes de restricción, y fue después del tercer caso, cuando una madre joven grabó a Marta, diciéndole explícitamente: «Ese bebé debería ser mío, tú no sabes cómo cuidarlo», que la agencia finalmente actuó. Marta fue despedida. Su licencia profesional
fue revocada y desapareció de la vista pública. Pero no desapareció completamente, solo se volvió más cuidadosa. Marta había conocido a Lucía 5 años atrás, cuando la joven mujer embarazada y aterrorizada había acudido a servicios sociales buscando ayuda. Lucía acababa de descubrir que estaba embarazada. El padre, un hombre que había prometido amor eterno apenas meses antes, había desaparecido en el momento que ella le mostró la prueba positiva. Lucía estaba sola, asustada, sin recursos, sin idea de cómo podría criar a un bebé. Marta había visto en Lucía lo que siempre veía en estas mujeres, en debilidad, en vulnerabilidad, una oportunidad. Durante esa primera reunión, Marta había sido excepcionalmente amable. Había escuchado la historia de Lucía con expresión compasiva. Había tomado notas detalladas. Y cuando Lucía, en un momento de desesperación absoluta, había mencionado que tal vez no podría quedarse con el bebé, que quizás la adopción era la única opción responsable, los ojos de Marta habían brillado con algo que Lucía, en su estado emocional, no pudo identificar en obsesión. A Marta le había dado su número personal, le había dicho que la contactara directamente, no a través de la agencia, que ella podía ayudarla de maneras que otros no podían, y durante semanas había llamado a Lucía regularmente, siempre con el mismo mensaje: no tienes que pasar por esto sola. Hay opciones mejores para ti y para el bebé. Pero entonces, algo cambió. Lucía encontró trabajo. Su hermana le ofreció quedarse con ella durante el embarazo. Y cuando Sofía nació, cuando Lucía sostuvo a esa criatura diminuta que había crecido dentro de ella durante 9 meses, algo se solidificó en su interior, una determinación que no sabía que poseía, una ferocidad maternal que transformó el miedo en fortaleza. Llamó a Marta una última vez, le agradeció por su ayuda, pero le dijo que había decidido quedarse con su bebé, que encontraría la forma de hacerlo funcionar, que ya no necesitaba sus servicios. Marta había colgado sin decir palabra, y Lucía nunca volvió a saber de ella. O al menos, eso pensaba, porque Marta nunca había olvidado. Durante los siguientes 4 años, mientras Lucía construía una vida para ella y Sofía, mientras luchaba con la pobreza y el agotamiento, pero también celebraba cada pequeña victoria, Marta observaba desde las sombras. Al principio eran visitas casuales, al vecindario donde Lucía vivía. Marta se decía a sí misma que solo estaba verificando, asegurándose de que la niña estuviera bien cuidada. Pero gradualmente, las visitas se volvieron más frecuentes, más calculadas. Comenzó a seguir a Lucía Ney, a aprender sus rutinas, los horarios del autobús, los días que llevaba a Sofía al parque, las tardes que recogía a la niña de la guardería, y comenzó a construir una fantasía, una narrativa donde ella era la heroína, rescatando a una niña de una madre inadecuada, donde Sofía, que debería haber sido suya desde el principio, finalmente llegaría al hogar que merecía. Marta había alquilado una casa pequeña en zona rural, a casi 30 kilómetros de la ciudad. Estaba aislada, rodeada de bosques, sin vecinos cercanos. Era perfecta para lo que planeaba. Había preparado una habitación para Sofía en rosa, llena de juguetes, con el nombre de la niña pintado en la pared, con letras decorativas que Marta había pasado semanas perfeccionando y había practicado una y otra vez. ¿Cómo abordaría a la niña? ¿Qué le diría para que fuera con ella voluntariamente? ¿Cómo se desharía de Lucía si ella intentaba interferir? Porque en la mente distorsionada de Marta, esto no era secuestro. Era rescate. Estaba salvando a Sofía de una vida de pobreza, con una madre que claramente no podía proveer todo lo que una niña merecía. Estaba cumpliendo el propósito para el cual había nacido, ser madre de una niña que necesitaba desesperadamente lo que solo ella podía dar. El plan se ejecutó un martes por la tarde. Lucía había recogido a Sofía de la guardería y la había llevado al parque, como hacía 2 veces por semana, cuando su horario lo permitía. Era uno de los pocos lujos que Lucía se permitía, en 30 minutos de ver a su hija jugar, de escuchar su risa, de olvidar por un momento las facturas sin pagar y el agotamiento constante. Lucía se había sentado en su banca habitual. Sofía corría hacia los columpios, y Lucía había sacado su teléfono para responder un mensaje urgente de su jefe. Solo fueron 30 segundos, tal vez 40, pero fue suficiente.
Cuando levantó la vista, Sofía no estaba en los columpios. El pánico que Lucía sintió en ese momento era algo más allá de las palabras, más allá del miedo ordinario. Era terror absoluto, visceral, que hizo que su corazón se detuviera por un latido completo antes de comenzar a latir tan rápido que pensó que explotaría. Corrió hacia donde había estado Sofía, gritó su nombre. Otros padres en el parque se dieron cuenta y comenzaron a ayudar en la búsqueda. Alguien llamó a la policía, pero Sofía había desaparecido, como si se la hubiera tragado la tierra. Lo que Lucía no sabía era que en ese preciso momento, Marta conducía hacia su casa rural con Sofía dormida en el asiento trasero. La niña había ido con ella voluntariamente, convencida por las palabras cuidadosamente ensayadas. «Antumami me pidió que viniera por ti, hay una sorpresa esperándote». Y lo que Marta no sabía era que acababa de desencadenar una cadena de eventos que la llevaría a su propia destrucción, porque había subestimado algo fundamental sobre Lucía Reyes. El amor de una madre no se mide en recursos financieros, no se mide en el tamaño de la casa o la cantidad de juguetes, se mide en la voluntad absoluta, inquebrantable, de hacer cualquier cosa por proteger a su hijo. Y Lucía estaba a punto de demostrar exactamente qué tan lejos estaba dispuesta a llegar. Los 2 días que siguieron al desaparecimiento de Sofía fueron los más oscuros de la vida de Lucía. En cada segundo se sentía como una eternidad. Cada minuto sin noticias era una forma de tortura que ningún ser humano debería experimentar. La policía había respondido rápidamente. Tomaron su declaración. Revisaron cámaras de seguridad en el área, pero el parque estaba en una zona residencial vieja sin mucha vigilancia tecnológica. Había una cámara en una tienda cercana que capturó a Sofía caminando de la mano con una mujer de mediana edad, pero el ángulo no mostraba el rostro de la mujer claramente. Y no había placas de auto visibles. El detective asignado al caso era un hombre llamado Ramírez. Tenía más de 50 años y 3 décadas de experiencia. Había visto muchos casos de niños desaparecidos, demasiado, y sabía que las primeras 48 horas eran críticas. Después de ese tiempo, las estadísticas se volvían devastadoras. Le había dicho a Lucía, con una honestidad brutal pero necesaria, que necesitaban considerar todas las posibilidades. ¿Había alguien en su vida que pudiera querer llevarse a Sofía? El padre de la niña. ¿Algún familiar con quien hubiera tenido conflictos? ¿Alguien que hubiera mostrado interés inapropiado en la niña? Había respondido cada pregunta con desesperación creciente, no ni. No había nadie. El padre de Sofía no había estado en sus vidas en años. No tenía familia cercana excepto su hermana, quien estaba tan devastada como ella. No había enemigos. No había disputas de custodia. No había explicación lógica. Sofía simplemente había desaparecido. Lucía no comió durante esos 2 días. Apenas durmió. Pasaba las noches despierta en el apartamento vacío, mirando la habitación de Sofía, tocando sus juguetes, oliendo su ropa, rogando a cualquier dios que estuviera escuchando que devolviera a su bebé. Su hermana, Ana, se quedó con ella. Intentaba hacer que comiera algo, intentaba convencerla de descansar aunque fuera por unas horas. Pero Lucía no podía. ¿Cómo podía cerrar los ojos cuando no sabía dónde estaba su hija? Si estaba asustada, si estaba llorando por ella. El detective Ramírez mantenía contacto constante. Le informaba sobre cada desarrollo, por pequeño que fuera. Habían distribuido la foto de Sofía a todas las estaciones de policía en un radio de 100 kilómetros. Habían emitido una alerta Amber. Habían entrevistado a todos en el parque ese día, pero no había pistas sólidas. Solo teorías y posibilidades, en ninguna de ellas reconfortante. Fue en la mañana del tercer día cuando Lucía recibió la llamada que cambiaría todo. Su teléfono sonó a las 6 de la mañana. Número desconocido. Lucía lo contestó con manos temblorosas, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Quieres ver a tu hija otra vez? La voz era de mujer, distorsionada, como si hablara a través de tela o algún dispositivo. Pero era, definitivamente, mujer. Lucía había intentado hablar, pero solo salió un sollozo. Se forzó a controlar su voz. ¿Dónde está? ¿Qué le hiciste? Está bien, por ahora. Ven sola. Calle Laureles, 247,
en Sin Policía o nunca la volverás a ver. Y la llamada terminó. Lucía se quedó sosteniendo el teléfono, temblando violentamente. Ana, que había dormido en el sofá, corrió hacia ella preguntando qué había pasado. Lucía le contó sobre la llamada. ¿Tienes que llamar a la policía? Ana había insistido. No puedes ir sola, es trampa. Pero Lucía había sacudido su cabeza. La voz había sido clara, Sin Policía. ¿Y si llamaba y algo salía mal? Si eso resultaba en que lastimaran a Sofía. No podía arriesgarse. Le dijo a Ana que iba al baño. En cambio, se vistió rápidamente, agarró las llaves del auto que Ana había dejado en la mesa y salió del apartamento antes de que su hermana pudiera detenerla. Sabía que Ana llamaría a la policía tan pronto se diera cuenta de que se había ido. Pero para entonces, Lucía ya estaría en camino. Y esperaba, rezaba, que llegaría a tiempo antes de que la policía arruinara cualquier oportunidad de recuperar a Sofía. Buscó la dirección en su teléfono mientras conducía. Calle Laureles, 247, estaba en zona rural, a casi 40 kilómetros de la ciudad. El GPS estimaba 50 minutos de viaje. Lucía condujo más rápido de lo que había conducido en su vida. No le importaban los límites de velocidad, no le importaba nada excepto llegar donde estaba su hija. Durante todo el trayecto, su mente corría con posibilidades. ¿Quién había tomado a Sofía? ¿Por qué? ¿Qué querían? ¿Era por dinero? Lucía no tenía dinero, pero encontraría la forma de conseguirlo. Vendería todo lo que tenía. Pediría prestado, haría lo que fuera necesario. La ciudad, gradualmente, dio paso a campo abierto. Las casas se espaciaron, los caminos se volvieron de tierra. Y finalmente, después de casi una hora de conducir con el corazón en la garganta, Lucía vio el letrero Ansei Laureles. Encontró el número 247, era una casa vieja, aislada, rodeada de árboles, pintada de azul descolorido. No había autos visibles, no había señales de vida. Lucía estacionó el auto y salió. Sus piernas temblaban tanto que casi no podía caminar, pero se forzó a avanzar hacia la casa. La puerta principal estaba entreabierta. ¿Sofía? Lucía llamó. Su voz, apenas un susurro. ¿Sofía? ¿Estás ahí? No hubo respuesta. Lucía empujó la puerta. Se abrió con un crujido. El interior estaba oscuro, silencioso. Mami está aquí, bebé. Mami vino por ti. Y entonces, desde algún lugar debajo de ella, escuchó el llanto inconfundible de su hija. Mami. El sótano. Sofía estaba en el sótano. Lucía corrió hacia donde había escuchado el llanto. Encontró una puerta en la cocina, cerrada, con candado desde fuera. Intentó forzarla. Golpeó. Gritó el nombre de Sofía. Y fue entonces cuando sintió manos agarrándola desde atrás. Luchó con fuerza desesperada. Giró y vio el rostro de una mujer de mediana edad. Cabello castaño corto, ojos claros que brillaban con algo que iba más allá de la rabia. Era obsesión pura, cristalizada en forma humana. «Suéltame», Lucía gritó, arañando, pateando, usando cada gramo de fuerza que tenía. Pero Marta era más grande, más pesada, y había tenido la ventaja de la sorpresa. Las dos mujeres cayeron al suelo. Lucía sintió su cabeza golpear contra el piso de madera con fuerza que hizo que su visión se llenara de estrellas. «Sofía», logró gritar una última vez, antes de que Marta le pusiera una mano sobre la boca. «Cállate». Marta siseó, su aliento caliente contra el rostro de Lucía. «No entiendes. Ella no debería ser tuya. Nunca debió ser tuya. Me la prometiste hace 5 años. Dijiste que no podías cuidarla. Y ahora finalmente está donde pertenece a». Lucía mordió la mano de Marta con toda la fuerza de su mandíbula. Marta gritó y la soltó por un segundo. Fue suficiente para que Lucía se liberara parcialmente. Gateó hacia la puerta del sótano, hacia donde podía escuchar a Sofía llorando. Pero Marta se recuperó rápidamente. Agarró a Lucía por el tobillo y la arrastró hacia atrás. Lucía se aferró a cualquier cosa que pudiera alcanzar. Sus dedos encontraron algo en el suelo, un objeto pequeño de plástico, el unicornio rosa de Sofía, en el juguete favorito que siempre llevaba consigo. Debió haber caído cuando Marta la bajó al sótano.
Con un último esfuerzo desesperado, Lucía se giró y pateó a Marta en el rostro. La mujer retrocedió, sosteniendo su nariz sangrante, y en ese momento, Lucía vio lo que Marta tenía en la otra mano. Un pedazo de madera pesado, con clavos oxidados, sobresaliendo de un extremo. «No puedo dejar que arruines esto», Marta dijo, su voz extrañamente calmada a pesar de la sangre que corría por su rostro. «Pasé años esperando. Años preparándome en Sofía es mía. Debió ser mía desde el principio». Levantó el pedazo de madera. Lucía cerró su puño alrededor del unicornio de plástico. Si iba a morir, al menos moriría sosteniendo algo que pertenecía a su hija. Algo que probaría que había llegado hasta allí, que había intentado. El golpe vino con fuerza brutal. Lucía sintió explosión de dolor en su sien. Su visión se volvió roja, luego negra, luego fragmentada. Cayó hacia un lado, su cuerpo sin responder a los comandos de su cerebro. A través de la niebla creciente de inconsciencia, escuchó la voz de Marta distante como si viniera de muy lejos. «Tengo que deshacerme de ella. Tengo que... Nadie puede saber que vino aquí». A Lucía sintió que la arrastraban. Sintió aire fresco contra su piel. Tierra bajo su cuerpo. Árboles balanceándose sobre ella contra un cielo que se oscurecía, aunque era mediodía. Y entonces, nada. Cuando Lucía recuperó parcialmente la conciencia, no sabía dónde estaban. Todo era oscuridad. No completamente oscuridad. Había estrellas sobre ella. ¿Cuándo había caído la noche? Su cabeza palpitaba con dolor que hacía que cada pensamiento fuera una agonía. Anne intentó moverse. Su cuerpo respondió con lentitud dolorosa. Estaba acostada sobre tierra húmeda, hojas en ramitas que se clavaban en su espalda. El bosque. Estaba en el bosque. Fragmentos de memoria regresaron en oleadas caóticas. Anne-Sophia en la casa, Marta en el golpe. Marta debió haberla arrastrado aquí. Debió pensar que Lucía estaba muerta, o lo suficientemente incapacitada como para no ser amenaza. Lucía intentó sentarse. El movimiento hizo que el mundo girara violentamente. Vomitó en la tierra junto a ella. Esperó a que el mareo pasara, respirando en jadeos superficiales. Anne tenía que moverse. Tenía que conseguir ayuda. Sofía estaba sola con esa mujer, con esa loca que había secuestrado a su hija y que había intentado matarla. Lucía se puso de rodillas. Luego, usando un árbol como apoyo, logró ponerse de pie. Casi se desmayó otra vez por el dolor punzante en su cabeza. Tocó su sien, con dedos temblorosos. Estaban pegajosos con sangre. Miró alrededor, intentando orientarse. Árboles en todas direcciones. Anne no podía ver la casa. No podía ver ninguna estructura. Solo bosque denso que se extendía sin fin. ¿En qué dirección debía caminar? No tenía idea. Así que simplemente comenzó a caminar, un pie delante del otro. Cayó varias veces. Anse levantó cada vez. Su cuerpo gritaba que se detuviera, que descansara, pero su mente, la parte que era puramente madre, la empujaba hacia adelante. En Sofía tenía que llegar a Sofía. El tiempo perdió significado. Pudo haber estado caminando durante minutos u horas. La oscuridad eventualmente comenzó a aclararse. Amanecer. Había estado inconsciente toda la noche. Lucía siguió avanzando. Anne tropezó con raíces. Se raspó contra ramas. Su ropa se rasgó. Sus manos sangraban de caídas repetidas. Anne pero no se detuvo. Y entonces, como un milagro, vio algo a través de los árboles. Una apertura. Anne, un camino. Se arrastró hacia él con las últimas fuerzas que tenía. Emergió del bosque hacia un sendero de tierra, un camino rural que parecía no haber sido usado en mucho tiempo. Lucía miró en ambas direcciones. No había casas visibles, no había autos. Solo el camino extendiéndose en ambas direcciones hacia el horizonte, pero era un camino, lo que significaba que eventualmente llevaría a algún lugar. Ana, personas, ayuda. Comenzó a caminar por el camino. Sus piernas apenas la sostenían. Cada paso era un acto de voluntad pura sobre cuerpo que quería rendirse. Y fue entonces cuando recordó el unicornio. Metió la mano en su bolsillo. Anne todavía estaba ahí. El pequeño juguete de plástico que había agarrado en la casa. La prueba de que Sofía estaba allí, de que su hija estaba viva. Lucía también tenía algo más en su bolsillo. Un pedazo de papel arrugado, un lápiz.
Los había llevado a la casa, pensando que tal vez necesitaría tomar notas, direcciones, cualquier información que la secuestradora le diera. Con manos que apenas podía controlar, sacó el papel y el lápiz. Se sentó en el camino porque ya no podía mantenerse de pie, y comenzó a escribir. La letra era apenas legible. Sus manos temblaban tanto que el lápiz se resbaló varias veces, pero logró escribir la información esencial. Ella tiene a Sofía en sótano en Casa Azul, calle Laureles 247 an. Por favor, encuentren a mi bebé. Dobló el papel y lo metió de vuelta en su bolsillo. Si moría aquí, si su cuerpo era encontrado, al menos habría una pista. Alguien sabría dónde buscar a Sofía. Lucía intentó levantarse otra vez, pero su cuerpo finalmente había llegado al límite. Sus piernas no respondían. Su visión se oscurecía en los bordes. El dolor en su cabeza había crecido hasta volverse insoportable. Se acostó en el camino de tierra. Cerró su mano alrededor del unicornio de plástico, y con su último pensamiento consciente, rezó. No rezó por sí misma. Rezó porque alguien encontrara la nota. Porque alguien fuera a esa dirección. Porque alguien salvara a su bebé. Y entonces, la oscuridad la reclamó completamente. Don Felipe Morales llevaba 40 años conduciendo por ese mismo camino rural cada mañana. Era agricultor, con tierras que heredó de su padre, quien las heredó del suyo. Era un hombre de rutinas inquebrantables. Se levantaba a las 5, tomaba café negro y salía a revisar sus cultivos antes de que saliera el sol. Había visto ese camino en todas sus formas, bajo lluvia torrencial, cubierto de nieve en los raros inviernos fríos, seco y polvoriento en verano. Pero nunca había visto lo que vio esa mañana de septiembre. Una mujer joven, acostada en medio del camino, como si fuera una muñeca descartada. Don Felipe frenó su camioneta tan bruscamente que casi se sale del camino. Salió corriendo hacia la figura inmóvil. Se arrodilló junto a ella. Puso dedos temblorosos en su cuello. Había pulso débil e irregular, pero estaba viva. Señorita, don Felipe dijo, sacudiéndola suavemente. Señorita, ¿puede oírme? No hubo respuesta. La mujer estaba inconsciente. Don Felipe vio la sangre seca en su sien, los rasguños en sus brazos, la ropa rasgada. Lo que fuera que le había pasado había sido terrible. Sacó su teléfono con manos que temblaban casi tanto como las de Lucía habían temblado cuando escribió la nota. Llamó al número de emergencias. Necesito una ambulancia y policía. Camino rural 18, kilómetro 23. Hay una mujer herida inconsciente, se ve mal. Mientras esperaba, don Felipe notó algo en la mano de la mujer. La tenía cerrada con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Intentó abrirla suavemente. Dentro había un pequeño unicornio de plástico rosa. ¿Un juguete? ¿Por qué estaría sosteniendo un juguete? Don Felipe miró más de cerca a la mujer. Bajo la sangre y la suciedad, era joven. 20 y pocos años tal vez. Y había algo en su rostro, incluso inconsciente, que hablaba de determinación absoluta. De alguien que había luchado con todo lo que tenía. La ambulancia llegó en 15 minutos. La policía, 2 minutos después. Don Felipe se hizo a un lado, mientras los paramédicos comenzaban a trabajar en la mujer. Uno de ellos, una paramédica experimentada llamada Rosa, notó inmediatamente la severidad de la lesión en la cabeza en trauma craneal. Posible fractura de cráneo. Necesitamos moverla ahora. Mientras la colocaban en una camilla, algo cayó del bolsillo de la mujer. Un pedazo de papel doblado. El detective Ramírez, quien había llegado con la segunda patrulla, lo recogió. Lo abrió cuidadosamente, y cuando leyó lo que decía, su expresión cambió completamente. Méndez llamó a su compañera, la detective Méndez. «Mira esto». A la detective leyó la nota rápidamente. Sus ojos se agrandaron. Es la madre del caso de la niña desaparecida. Lucía Reyes desapareció hace 12 horas. Su hermana reportó que se fue después de recibir una llamada de la secuestradora Antondo, y ahora sabemos dónde está la niña. El detective Ramírez dijo, su voz tensa con urgencia. Calle Laureles, 247. ¿Qué tan lejos estamos? La detective Méndez verificó su GPS. 15 kilómetros hacia el oeste. Días, minutos.
Si nos apuramos entonces, vámonos ahora. Se volvió hacia los paramédicos que estaban cargando a Lucía en la ambulancia. Llévenla al hospital, hagan todo lo que puedan por ella. Y cuando despierte, díganle que fuimos por su hija Rosa. La paramédica asintió mientras aseguraba a Lucía en la camilla. Haremos todo lo posible. Pero detective, esta lesión es seria. Mucha gente no sobrevive trauma como este. Y los que sobreviven, a menudo, no son los mismos. El detective Ramírez miró a la mujer inconsciente. Había caminado kilómetros con fractura de cráneo. Había encontrado la fuerza para escribir una nota que podría salvar a su hija. Había sostenido el juguete de la niña como si fuera lo más precioso del mundo. Esta, dijo con convicción absoluta, no es cualquier persona. Es madre, y las madres no se rinden. Cuídenla. Mientras la ambulancia se alejaba, las dos patrullas de policía salieron en dirección opuesta, hacia calle Laureles 247, hacia donde, esperaban, encontrarían a una niña de 4 años llamada Sofía Ambiva. La calle Laureles 247 era exactamente como la nota describía. Una casa vieja, pintada de azul descolorido, aislada de cualquier vecino. Los detectives pidieron refuerzos antes de acercarse. Esto era posible secuestro de menor. No sabían si la sospechosa estaba armada. No podían arriesgarse. 3 patrullas adicionales llegaron en 5 minutos. 6 oficiales en total. Se dispersaron alrededor de la propiedad, bloqueando todas las salidas posibles. El detective Ramírez se acercó a la puerta principal. Estaba entreabierta, exactamente como Lucía la había encontrado el día anterior. Tocó con fuerza. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Silencio. Tocó otra vez. Más fuerte. ¡Policía! Sabemos que hay una niña en esta casa. Abran la puerta ahora. Y entonces, lo escucharon, un grito. Ahogado, claramente de niña, claramente aterrorizada. Mami, eso fue todo lo que necesitaban. Derríbenla. El detective ordenó. 2 oficiales golpearon la puerta con un ariete portátil. Se dio en el segundo golpe. El equipo entró rápidamente a Ahmaus, desenfundadaos, moviéndose con precisión profesional. La casa estaba en desorden. Platos sin lavar, basura en el suelo y sangre. Había sangre seca en el piso de la cocina, marcas de arrastre que llevaban hacia la puerta trasera, pero no había señales de la sospechosa. Despejado arriba, uno de los oficiales reportó por radio, despejado en la sala y dormitorios. Otro confirmó. El detective Ramírez había encontrado la puerta del sótano detrás de una cortina en la cocina. Estaba cerrada con candado desde fuera. Aquí, llamó, la niña está aquí. Disparó al candado, rompiéndolo. Abrió la puerta en escaleras, descendían hacia oscuridad. Sofía. La detective Méndez llamó con voz suave. Sofía, somos policía. Vinimos a llevarte. ¿Con tu mami? ¿Mami? Una vocecita pequeña respondió desde abajo. ¿Dónde está mami? Está en camino. Cariño, vamos a sacarte de aquí. La detective Méndez bajó las escaleras lentamente, con linterna iluminando el camino. El detective Ramírez la siguió. El sótano olía a humedad y miedo. Había un colchón sucio en una esquina. Platos y comida du apenhans, tocada a botellas de agua. Y en la esquina más alejada, encogida contra la pared, estaba Sofía. Tenía el cabello enmarañado, rostro sucio de lágrimas, ropa que claramente no había sido cambiada en días, pero cuando vio a la detective Méndez, sus ojos se iluminaron con esperanza frágil. ¿Viniste a llevarme con mami? La detective Méndez se arrodilló, guardando su arma en sí. Cariño, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Sofía corrió hacia ella y se aferró con desesperación. La detective la sostuvo, sintiendo el cuerpecito temblar contra ella. La señora Mala dijo que mami no me quería más. Sofía sollozó. Pero yo sabía que era mentira. Sabía que mami vendría. Tu mami vino. Cariño. La detective dijo con voz quebrada por emoción. Vino y luchó muy duro para encontrarte. Es la mami más valiente del mundo. Mientras la detective Méndez subía con Sofía,
El detective Ramírez exploró el resto del sótano. Encontró una mesa con documentos, fotografías de Lucía y Sofía tomadas secretamente durante meses. Un cuaderno lleno de notas obsesivas, planes detallados del secuestro. Y encontró algo más que hizo que su sangre se helara. Planos de la casa, con anotaciones sobre cómo disponer de interferencias, cómo hacer que pareciera accidente, cómo asegurarse de que nadie conectara la desaparición de Lucía con la casa. Marta Villalobos había planeado matar a Lucía desde el principio. El hecho de que Lucía hubiera sobrevivido era nada menos que milagroso. Arriba, los oficiales habían encontrado evidencia de fuga reciente. La puerta trasera estaba abierta. Huellas en el lodo llevaban hacia el bosque. Marta había escuchado a la policía llegar y había huido. Envíen perros de rastreo. El detective Ramírez ordenó por radio. Tenemos sospechosa en fuga. Mujer, 53 años. Considerar extremadamente peligrosa. Pero en ese momento, lo más importante era Sofía. La niña estaba a salvo. Traumatizada, asustada, pero físicamente ilesa. La detective Méndez la llevó a su patrulla. Le ofreció agua. Le habló con voz suave, explicándole que la llevarían al hospital donde su mami estaba esperándola. ¿Mami está bien?, Sofía preguntó con ojos grandes y llenos de miedo. La detective vaciló. No sabía exactamente cuál era el estado de Lucía Ann. Solo sabía que había sido llevada al hospital con trauma craneal severo. Tu mami te ama mucho, dijo finalmente, y va a estar tan feliz de verte. Ah, verdad, aunque incompleta, porque nadie sabía si Lucía despertaría, si la lesión en su cabeza era demasiado severa, si la mujer que había caminado kilómetros con fractura de cráneo para salvar a su hija, sobreviviría para ver el resultado de su sacrificio. Eso estaba en manos de los médicos ahora, y de algo más grande que cualquiera de ellos pudiera controlar. Lucía flotaba en algún lugar entre conciencia e inconsciencia. Escuchaba voces distantes, sentía dolor que pulsaba en oleadas, pero no podía abrir los ojos. No podía moverse. Estaba atrapada en un estado liminal donde el tiempo no tenía significado. Los médicos en el hospital trabajaban con urgencia controlada. La tomografía había mostrado fractura de cráneo con hemorragia subdural. Había presión creciente en el cerebro. Necesitaban operar ahora. El neurocirujano, un hombre llamado Dr. Salazar, con 30 años de experiencia, revisó las imágenes con expresión grave. Es milagro que llegara tan lejos con esta lesión, dijo a sus residentes. La mayoría de las personas con trauma así estarían inconscientes inmediatamente. Ella caminó kilómetros. ¿Tiene oportunidad?, una de las residentes preguntó. El doctor Salazar no respondió inmediatamente. Había aprendido durante décadas de práctica que hacer promesas en medicina era peligroso. Demasiadas variables, demasiadas cosas que podían salir mal. ¿Tiene oportunidad?, dijo finalmente. Pero va a ser difícil. Muy difícil. La cirugía duró 5 horas. El doctor Salazar trabajó con precisión milimétrica, aliviando la presión Geparandu vasus, sanguineus jotus, removiendo fragmentos de hueso. Era como armar un rompecabezas en el órgano más delicado del cuerpo humano. Cuando finalmente terminó, estaba exhausto. Se lavó la sangre de las manos y fue a la sala de espera, donde Ana, la hermana de Lucía, había estado esperando desde que llegó la ambulancia. La cirugía fue exitosa. El doctor Salazar dijo, logramos aliviar la presión y reparar el daño que pudimos ver. Pero ahora entra en lo que llamamos período crítico. Las próximas 48 horas determinarán si se recupera. ¿Y si se recupera?, Ana preguntó con voz temblorosa. ¿Será la misma? El doctor vaciló. Lesiones cerebrales son impredecibles. Podría recuperarse completamente. Podría tener daño cognitivo. Podría tener cambios de personalidad. Problemas de memoria. No lo sabremos hasta que despierte. Sí, despierta. Ana comenzó a llorar. El doctor puso una mano en su hombro. Pero hay algo que debe saber. Lo que su hermana hizo, caminar esa distancia con esta lesión, requiere algo más que fuerza física. Requiere voluntad que va más allá de lo que la mayoría de las personas poseen. Esa misma voluntad podría ser lo que la ayude a luchar ahora. Mientras Ana absorbía esta información,
llegó la detective Méndez. Con ella venía Sofía. La niña se veía pequeña y perdida en el hospital grande. Sostenía la mano de la detective con fuerza. Cuando vio a Ana, corrió hacia ella. «Tía Ana, ¿dónde está mami?». Ana la abrazó, intentando no llorar más fuerte. «Mami está descansando, cariño. Los doctores la están cuidando. A la señora Mala la lastimó». Sofía dijo, su voz pequeña y asustada. «Yo la escuché. Escuché cuando mami gritó mi nombre. Y luego, todo quedó callado». La detective Méndez intercambió miradas con el doctor Salazar. En el trauma psicológico de esta niña sería significativo. Pero al menos estaba viva. Al menos estaba a salvo. «¿Puedo ver a mami?», Sofía preguntó. Ana miró al doctor, quien asintió lentamente. «Solo por un momento. Y necesitas entender, Sofía, que mami se ve diferente ahora. Tiene tubos y máquinas ayudándola, pero sigue siendo tu mami». Llevaron a Sofía a la unidad de cuidados intensivos. Lucía estaba acostada en una cama, conectada a ventilador, monitores cardíacos, IVs. Su cabeza estaba envuelta en vendajes. Se veía pálida, frágil. Nada como la madre fuerte que Sofía conocía. Sofía se acercó lentamente a la cama. Tocó la mano de su madre con dedos pequeños. «A mami», susurró. «Soy yo, Ann Sofía. Estoy bien, mami. La policía me encontró. Estoy a salvo». No hubo respuesta. Los monitores continuaban su bip constante. El ventilador susurraba con cada respiración forzada. «La señora me dijo que no me querías más». Sofía continuó, lágrimas rodando por sus mejillas. «Pero yo sabía que era mentira. Sabía que vendrías por mí, Ann, y viniste. Mami, Ann, viniste, y entonces algo extraordinario sucedió. Tan sutil que casi lo pierden. Pero la enfermera que estaba monitoreando los signos vitales lo vio. El ritmo cardíaco de Lucía había aumentado ligeramente, y sus dedos, los que Sofía estaba tocando, se movieron, solo un poco, apenas perceptible, pero se movieron. «Continúa hablando». La enfermera instruyó a Sofía con voz urgente, pero suave. «Tu mami te está escuchando». Ann Sofía apretó la mano de su madre más fuerte. «Te amo. Mami, Ann, por favor, despierta, por favor, te necesito». Los dedos de Lucía se apretaron. No mucho, Ann, pero definitivamente era respuesta. Era conciencia penetrando a través de las capas de medicación y trauma. «Sigue siendo fuerte, cariño». La enfermera le dijo a Sofía: «Ann, tu mami está luchando para regresar a ti, Ann». Y durante las siguientes horas, Sofía permaneció junto a la cama, hablándole a su madre, contándole sobre el sótano, sobre cómo había sabido que mami vendría, sobre cómo había rezado cada noche, sobre cuánto la amaba, y lentamente, imperceptiblemente al principio, pero cada vez más claro, Lucía comenzó a responder. Movimientos de dedos, cambios en patrones de respiración, ritmo cardíaco que se aceleraba cuando escuchaba la voz de su hija. Estaba luchando para regresar, igual como había luchado para caminar esos kilómetros, igual como había luchado contra Marta, igual como había luchado toda su vida. Porque eso es lo que las madres hacen: luchan, sobreviven, regresan, 40 horas después de la cirugía. Los ojos de Lucía se abrieron. Lo primero que vio fue el rostro de su hija. Sofía, su voz era apenas un susurro, ronca por el tubo del ventilador que acababan de remover. «¿Estás bien?». «Estoy bien, mami». Sofía sollozó, aferrándose a la mano de su madre. «Estoy bien, Anne, ¿estás despierta?». «Mami está despierta». Ana corrió hacia la habitación. Cuando las enfermeras llamaron, el doctor Salazar llegó momentos después. Todos se quedaron en la puerta, observando madre e hija reunidas finalmente. «Es extraordinario», el doctor Salazar murmuró. «Con esa lesión, las probabilidades eran el amor». Una de las enfermeras dijo suavemente: «El amor hace cosas que la medicina no puede explicar, Ann». Y mientras Lucía sostenía a su hija, mientras lágrimas corrían por su rostro, mientras susurraba una y otra vez: «Te amo, te amo, te amo», todos en esa habitación entendieron algo fundamental. Habían presenciado algo más grande que un milagro médico. Habían presenciado el poder del amor maternal, amor tan profundo, tan inquebrantable, que había derrotado las probabilidades imposibles. Lucía había caminado kilómetros con fractura de cráneo,
porque su hija la necesitaba. Había sobrevivido cirugía cerebral devastadora porque su hija la necesitaba. Había luchado su camino de regreso de la oscuridad porque su hija la necesitaba. Y ahora, finalmente, estaban juntas otra vez. A salvo. Marta Villalobos fue encontrada 3 días después, escondida en un motel a 100 kilómetros de distancia. Se rindió sin resistencia cuando la policía rodeó su habitación. Pero incluso mientras la arrestaban, insistía en que no había hecho nada malo, solo quería salvarla. Repetía una y otra vez. Esa mujer no podía cuidarla apropiadamente. Sofía merecía mejor. Merecía una madre que pudiera darle todo a Anne. El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. Las fotografías obsesivas, el cuaderno lleno de planes, el testimonio de Lucía y lo más condenatorio, Anne, el testimonio de Sofía, dado con ayuda de terapeuta infantil especializada. Marta fue sentenciada a 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, durante 15 años. Cuando el veredicto fue leído, simplemente bajó la cabeza. No mostró remordimiento. Hasta el final, creía que había estado haciendo lo correcto. La recuperación de Lucía fue larga y difícil. Pasó 2 meses en rehabilitación, reaprendiendo habilidades motoras que el trauma había afectado. Tenía dolores de cabeza frecuentes, problemas de memoria ocasionales. Pero cognitivamente, emocionalmente, era la misma Lucía. No, quizás no exactamente la misma. Era más fuerte ahora. Había enfrentado lo peor que la vida podía lanzarle y había sobrevivido. Había caminado kilómetros con el cráneo fracturado. Había peleado con una secuestradora. Había escrito una nota que salvó a su hija. Todo mientras se moría. Y había vivido para contar la historia. La historia se volvió noticia nacional. Madre heroica camina kilómetros con lesión mortal para salvar a su hija. Los medios querían entrevistas, querían hacer documentales. Querían convertir a Lucía en símbolo. Pero Lucía rechazó todas las ofertas. No quería fama. No quería ser celebrada. Solo quería recuperarse. Solo quería estar con su hija. Solo quería que sus vidas volvieran a algo parecido a la normalidad. Aunque normalidad ya nunca sería exactamente lo que había sido antes. Sofía tuvo pesadillas durante meses. Despertaba gritando, llamando a su madre. Lucía, sin importar cuán agotada estuviera por su propia recuperación, siempre corría a su habitación. La sostenía hasta que el terror pasaba. Le susurraba las mismas palabras, una y otra vez. Haz a salvo, mami está aquí. Nadie te va a lastimar nunca más. La terapia ayudó, tanto para Sofía como para Lucía. Anne, una terapeuta especializada en trauma infantil, trabajó con Sofía 3 veces por semana. Le enseñó técnicas para manejar el miedo. Le ayudó a procesar lo que había pasado, de maneras que una niña de 4 años pudiera entender. Y lentamente, muy lentamente, Sofía comenzó a sanar. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Volvió a sonreír, Anne volvió a jugar, y aunque había momentos en que el trauma resurgía, en que el miedo regresaba, esos momentos se espaciaban más y más. Lucía también tuvo terapia, no solo para procesar el trauma físico, sino el emocional. Había matado por su hija o casi. Había estado dispuesta a morir, y ahora tenía que aprender a vivir con el conocimiento de lo que había sido capaz de hacer. Su terapeuta le dijo algo que Lucía nunca olvidaría. No hay nada de que avergonzarse en lo que hiciste. Protegiste a tu hija, luchaste por ella, sobreviviste por ella. Eso no es violencia, eso es amor en su forma más pura y más feroz. La comunidad que había seguido la historia se reunió alrededor de Lucía y Sofía. Había sido establecido un fondo para ayudar con gastos médicos. El dinero donado fue más de lo que Lucía había ganado en años. Por primera vez en su vida tenía estabilidad financiera. Su empleador, conmovido por la historia, no solo mantuvo su trabajo, sino que le ofreció posición mejor pagada, con horarios flexibles, para que pudiera cuidar de Sofía. En vecinos que nunca le habían hablado antes, ahora traían comida, ofrecían cuidado de niños, se aseguraban de que madre e hija tuvieran todo lo que necesitaban. Y el detective Ramírez y la detective Méndez se convirtieron en presencias regulares en sus vidas. No oficialmente, pero visitaban.
Verificaban cómo estaban, se aseguraban de que se sintieran seguras. El detective Ramírez, quien había visto muchas cosas terribles durante su carrera, admitió a su compañera que este caso lo había afectado de manera diferente. «Ves mucha maldad en este trabajo», había dicho, «mucha crueldad. Hay muchas razones para perder fe en la humanidad. Pero cada tanto, ves algo que te recuerda por qué hacemos esto. Ves amor tan puro, tan incondicional, que trasciende todo lo demás». Eso es lo que Lucía nos mostró. Un año después del secuestro, Lucía hizo algo que sorprendió a muchos. Comenzó a trabajar como voluntaria en organización que ayudaba a madres solteras en situaciones difíciles. Usaba su experiencia, tanto de luchar como madre soltera antes del secuestro, como de sobrevivir trauma devastador después, para ayudar y apoyar a otras mujeres. Durante una de sus sesiones de voluntariado, conoció a joven mujer llamada Patricia. Tenía 23 años. Estaba embarazada de 6 meses y el padre había desaparecido. Patricia estaba considerando dar al bebé en adopción porque no veía cómo podría manejarlo sola. Lucía la había escuchado con compasión, pero también con advertencia en su corazón. Le había preguntado detalles sobre la trabajadora social que estaba asesorándola. Cuando Patricia mencionó que la mujer la presionaba mucho, que le hacía sentir que no tenía opción, Lucía había sentido algo familiar. «Ten mucho cuidado», le había aconsejado. «Nadie debería presionarte sobre decisión así. Si decides dar a tu bebé en adopción, debe ser tu elección completamente. Pero si decides quedártelo, aunque sea difícil, aunque luches, ese bebé tendrá tu amor». Y amor, Patricia, es lo más poderoso que existe. Había compartido su propia historia entonces, no todos los detalles, pero suficiente para que Patricia entendiera. Y cuando terminó, Patricia tenía lágrimas en los ojos. «Quiero quedarme con mi bebé», había dicho. «Pero tengo tanto miedo». «El miedo es normal», Lucía había respondido. «Yo estuve aterrorizada durante años, pero también estuve determinada, y esa determinación me llevó a través de cosas que nunca imaginé que tendría que enfrentar. Tú tienes esa misma fuerza dentro de ti. Solo necesitas encontrarla». A Patricia había abrazado a Lucía y Lucía había sabido que este era su propósito ahora. Convertir su trauma en algo significativo, usar su experiencia para ayudar a otras madres que luchaban. Sofía creció rodeada de amor y seguridad que contrastaba dramáticamente con el terror de aquellos 3 días en el sótano. A los 8 años, era niña brillante y resiliente. Recordaba lo que había pasado, pero los recuerdos ya no la paralizaban. Su terapeuta había hecho trabajo excelente, ayudándola a procesar el trauma de maneras saludables. Un día, mientras hacía tarea en la mesa de la cocina, Sofía había levantado la vista hacia su madre. «Mami, mi maestra dice que tenemos que escribir sobre alguien valiente. ¿Puedo escribir sobre ti?» Lucía había dejado de cocinar y había mirado a su hija. «Cariño, yo no soy especialmente valiente. Solo hice lo que cualquier madre haría». «No». Sofía había insistido con seriedad, que iba más allá de sus años. «La maestra dijo que valentía es hacer cosas difíciles, aunque tengas miedo, y tú caminaste mucho con la cabeza rota para salvarme. Eso es lo más valiente que conozco». A Lucía había tenido que sentarse, emoción abrumándola. Su hija la veía como heroína. Y quizás, en su propia manera pequeña, lo era. No del tipo que aparece en películas, sino del tipo real, del tipo que hace lo imposible, porque alguien que amas te necesita. Entonces sí, Lucía había dicho con voz quebrada: «Puedes escribir sobre mí, Anne, pero también escribe sobre ti, porque fuiste valiente también. Sofía, estuviste en ese sótano durante días, asustada y sola, pero nunca perdiste la esperanza. Eso también es valentía». El ensayo que Sofía eventualmente escribió se convirtió en algo especial, no solo para la clase, sino para toda la familia. Su maestra, conmovida por la historia, pidió permiso para compartirlo en asamblea escolar. Lucía había accedido, aunque con nerviosismo. No quería que su hija fuera definida por este trauma. Pero cuando Sofía leyó su ensayo frente a toda la escuela, cuando habló sobre su madre con orgullo y amor, cuando terminó diciendo: «Mi mami me enseñó que el amor es más fuerte que cualquier cosa mala», Lucía supo que su hija estaría bien, más que bien, sería extraordinaria.